ejemplo de diseño de pórticos resistentes a momento. Ya hemos definido las características del sistema estructural, son dos pórticos de 5 luces ubicados en la dirección norte-sur y lo mismo en la dirección este-oeste. Vamos a realizar un predimensionamiento. Veremos el método del portal en unos cuantos pisos, si quieren todos, y elegir los perfiles. Podríamos suponer unos perfiles a criterio y comprobar modelando el pórtico completo. En este momento ya puede resultar más cómodo hacer ya un modelo, dadas las características de nuestra estructura. Podemos modelar el pórtico plano. Ya tenemos un prediseño a nivel inferior, al segundo piso, al tercer piso. Con esos perfiles elegir unos para los pisos superiores, que pueden ser las columnas, ir reduciendo su inercia. Las vigas incluso también pueden tener menores inercias. Analizar la estructura. Si las derivadas no cumplen, pues hacer nuevos procesamientos hasta que se cumplan esos límites. Las columnas se diseñan teniendo en cuenta el mínimo desperdicio. Supongo que se oye bien. Resulta que los perfiles vienen de 12 metros y hacer un empalme de columnas es costoso. Normalmente son de penetración completa. Entonces, trabajar cada piso con un perfil distinto, de acuerdo con las solicitaciones, sale bastante más costoso que trabajar una columna completa de 12 metros, así sea un poquito más pesada que la compuesta por tramos. El empalme debe estar en el tercio central de la columna, preferiblemente al cuando podría estar cerca a la viga, si se utilizan soldadores de penetración completa. Entonces, podría cambiarse el peralte, pero eso requiere una transición que estéticamente pues, puede no ser favorable, y el alto costo de fabricación. Si utilizamos perfiles para una misma tipo de perfil, la distancia interior entre los patines es igual. Mientras más pesado sea el perfil, más gruesos son los patines, pero se conserva la distancia interior. Entonces, empatan aquí interiormente los perfiles y por fuera no, pero ahí se pueden hacer unas soldaduras de penetración total. Entonces se hace un corte, un bisel en el patín del perfil superior, que es más delgado. No es necesario hacerlo en el inferior y se aplica la soldadura en ese espacio. Si se trabaja con peraltes distintos, la conexión pues, no se puede hacer como lo estoy mostrando. El perfil inferior como esto y el perfil superior, así esto no funciona. Entonces no podemos utilizar esa propuesta. Entonces, hay que hacer una transición. Para pasar del perfil
de menor peralte al de mayor peralte. Eso es complicado, tiene mucha mano de obra, mucha soldadura. No es una buena idea y además estéticamente puede ser molesto. Entonces, una buena propuesta es trabajar con perfiles del mismo peralte nominal, pero con diferentes espesores de patín y de alma. En este caso, dado que hay muchas posibilidades con perfiles W de 30 pulgadas, es posible lograr un buen diseño. Esta es la propuesta: W30 por 292, W30 por 261, W30 por 173. Las vigas en estos dos niveles son iguales, en estos niveles más livianas, hasta llegar al último nivel. Aquí tenemos tres niveles con el mismo perfil. Entonces hay poca variedad de perfiles. Probablemente podríamos aquí utilizar un intermedio entre esto y esto, pero si vamos a importar esos perfiles, que es el caso de los W, no podemos hacerlo en pequeñas cantidades de cada referencia. 5 toneladitas de un algo, 8 toneladas de otro, 3 toneladas, no. 30 toneladas de un perfil, 100, etc. Hay unas cantidades mínimas en una serie, pero no son 2 toneladas de un perfil, o una referencia y otra, no. Es más, siendo este el mismo perfil en este interjuicio y en este, las conexiones son idénticas. Pues se calcula y se dibuja una sola conexión. Estamos llegando al mismo perfil de columna. Aquí hay otra. En todos estos, solamente una conexión hay que diseñar, la más exigente, o sea, la que está en este piso. Y nos sirve para este y para este punto, y para los interiores puede que sea diferente. Lo más probable es que no. En este, la misma cosa. Entonces estamos simplificando el diseño. Por buscar que sea más liviano y aquí utilizar la W30 por 196, ya nos cambió la conexión. De otro operante, otras solicitaciones, otras condiciones. Otro dibujo de viga. Aquí con esta solución, esta viga es exactamente igual a esta. La misma longitud, los mismos detalles, las mismas conexiones, todo idéntico. Entonces vamos a fabricar 2, 4, 6, 8, 10 vigas iguales. De pronto estas podrían ser distintas las externas a las internas. Eso depende de la columna que se esté usando en el interior. Pero en principio esas vigas son idénticas, el mismo plano, la misma marca, las mismas conexiones. Eso es un proceso industrializado. Fabricando estructuras debemos buscar industrializar los procesos, tipificar. Entonces, no siendo la solución más liviana, es más rentable que por una cambiar viga en cada nivel. Este primer tramo de columna resulta de 11,10. Podríamos hacerlo un poco más largo, hasta llegar a cerca de los 12, pero que no nos quede fuera del tercio central en el palmo. El código permite hacer esos empalmes a una distancia relativamente corta de la cara de la viga, pero necesariamente con soldaduras de penetración total, de alta utilidad, condiciones especiales de la soldadura que pueden hacerla costosa. En cambio, si se hace en el tercio central, las condiciones del empalme son mucho menos estrictas. Hasta en muchos casos podemos utilizar soldaduras de penetración parcial. Como que es una solución que puede ser más rentable. Todo el tiempo,
ver, pensar la constructividad del proyecto es tiempo muy bien empleado. Pensar en estas cosas, dónde queda el espalda. Pensar en que esto tenga cerca de 12 metros, para que no haya gran desperdicio. Aquí vamos a tener 90 centímetros de desperdicio. Si subimos 50 centímetros más el empalme, vamos a tener apenas 40 centímetros de desperdicio del perfil, que viene de 12 metros. Acá no logré pasar de 10.50, ahí voy a tener un desperdicio un poco mayor. Ya pasar hasta el siguiente piso da más de 12 metros. Pero podría evaluarse llegar hasta muy cerca al empalme, a la conexión, y utilizar un empalme de resistencia total, o sea, soldadura de penetración total, alta utilidad, etc. Eso puede ser más económico que el desperdicio que se va a generar de este perfil. Dígame. Una pregunta, ¿esas vigas en qué zona se pueden poner los conectores de cortante? En estas vigas podemos poner conectores de cortante a todo lo largo, excepto en la zona protegida, que es donde está la conexión. Todavía no sabemos qué conexión se va a usar. Esa la elegiremos dentro de muy poco. Pero ya encontrarán en la calificación de la conexión, tiene que estar especificado cuál es la zona protegida. Ahí no ponemos conectores. Derivas. Las derivas me están dando 23, 26, 52, 54, 84. El límite de deriva es este. Aquí lo estamos superando en algunos pocos milímetros, pero creemos que al hacer un análisis dinámico, en donde encontraremos unas cargas y unas secciones un poquito menores, quizás más realistas, las derivas cumplen. Pero estamos prácticamente en el punto. ¿Qué pasa entonces? Que el diseño está regido por rigidez, no por resistencia. Por resistencia podríamos tener unos perfiles más livianos, los que habíamos elegido en el prediseño con el método del portal eran bastante más livianos, pero en los desplazamientos horizontales las derivas eran 4 y pico veces, 5 veces mayores que la deriva límite, lo que obligó a rigidizar los perfiles. Entonces es un diseño por rigidez, no por resistencia. Eso significa que con la fuerza, quiero volver sobre ese tema, la fuerza sísmica, la constante sísmica dividida por R de 7, no vamos a plastificar a nadie. Con esa fuerza del sismo dividido por 7 no vamos a plastificar nada. Si queremos, porque son perfiles mucho más robustos, que los más fuertes que los que teníamos para plastificar. Pero con la fuerza dividida por 2 o por 3, sí vamos a llegar a plastificación en algunos puntos. Ya no por 7 no logramos nada, no le hacen ni cosquillas. La fuerza cortante dividida por 7 va a producir aquí un momento, ¿cuánto era que teníamos? 3.500 kilonewton metro. Y esta viga 30 por 211 resiste 8.000. Entonces no se va a plastificar. Pero la aceleración de sismo, que es lo que tenemos, el sismo le induce a la estructura, multiplicada por esa masa, está en capacidad de producir una fuerza 7 veces mayor que la que utilizamos para el prediseño. Habíamos dividido por 7. Si dividimos por 2, sí van a aparecer articulaciones plásticas en muchos lugares. Por 2 o por 2.3 o por 1.8, no sé. Habría que hacer un análisis inelástico para saber cuál es realmente el valor de R. Habría que hacer una revisión de resistencia. En este caso, podríamos obviarla porque ya sabemos que el problema no es de resistencia, sino de rigidez. Pero
como un paso para estar más tranquilos, revisemos las solicitaciones. Inicialmente hemos elegido un 18% de 35, yo decía 3.800, no, 2.071 tenía desde el prediseño inicial. Revisión de las vigas. Estoy trabajando solamente con dos condiciones, combinaciones de carga por razones que ya expliqué. Los momentos últimos esperados, la resistencia requerida en cada uno de los pisos. Definitivamente con el sismo las solicitaciones son mucho mayores. El diseño o prediseño que en este momento tengo es este. La resistencia de esos perfiles es esta. Tenemos una relación entre el momento último, o sea, resistencia requerida y resistencia disponible. Eso era de esperarse. Eso era de esperarse. Nuestros perfiles están diseñados para garantizar una deriva y no para rigidez, no para resistencia. El acero es a 533 grados 50. La resistencia a la flexión se calcula con M sub P. Hay unas tablas que nos dicen el W 30% de tensión resiste 3.132 kN/m. Las columnas al tener una dirección que estoy asumiendo, estoy suponiendo del sismo izquierda-derecha, pues la columna que está a la derecha tiene compresiones, la que está a la izquierda, el sismo la línea. Hay un efecto de momento de volcamiento, luego que las columnas que están a la derecha resisten una compresión adicional, mientras que las columnas a la izquierda se ven aliviadas en compresión. A eso me refiero con que tomamos la más desfavorable de las dos columnas extremas. Para el caso 1, 2 más 1, 6, la carga axial, el momento, el diseño, la resistencia axial disponible, o el diseño, la requerida, la resistencia del momento disponible. Hacemos la ecuación que está aquí planteada, ecuación de flexocompresión, P sub U sobre 2 phi P sub N más N sub U X sobre phi M sub U. X en estas columnas no tienen flexión biaxial. En el sentido ortogonal, las conexiones son articuladas. Ninguna columna de este edificio tiene flexión biaxial. Bueno, en todas habrá un momento en ambos sentidos, pero el momento en la articulación, los pernos en el alma del perfil, es muchísimo menor que cualquiera de estos momentos que están acá. Entonces las consideramos con flexión en un solo plano. Eso nos da nada, 11% de la capacidad. Punto 11 está esa columna, la más exigida, pero vuelve y juega. Para cumplir derivas nos ha tocado rigidizar fuertemente columnas y vigas. La columna externa, caso 2, con sismo, bueno, ahí está más exigida, con sismo llegamos a punto 58, los momentos son bastante mayores, las resistencias pues son las mismas que teníamos en la tabla anterior. La columna interna, caso 1, 2 más 1, 6L, punto 16, estoy utilizando hasta este momento los mismos perfiles en las columnas internas que en las externas. Recordemos que para este caso, las columnas externas en realidad tienen conexión de viga por los dos lados. En planta general tenemos 7 ejes. Esta es una conexión rígida, esta también, acá. Pero el pórtico realmente, la que estoy llamando columna externa, es esta porque tiene conexión rígida hacia la derecha, pero no hacia la izquierda. Esa columna tiene aquí una conexión rígida y aquí articulada. Entonces es externa, pero las columnas que estoy llamando columnas internas son estas de por aquí. Entonces la resistencia requerida
y la disponible. Para el caso en que incluyamos sismo, estoy llegando a punto 57. Aquí están los momentos esperados, los axiales que se esperan y lo que resiste. De nuevo, pues comprobamos que este diseño está regido por rigidez, no por resistencia. Redundancia. Antes de continuar el diseño detallado, conviene revisar el grado de redundancia que tiene la estructura. El procedimiento está en NSR 10 A338. En este caso aplica A3382 literal C. Hay que revisar si fallaron las conexiones de dos de los extremos de una viga, qué capacidad perdería el piso, qué grado de irregularidad generaría. En un piso de 5 vanos por 2 hay 10 vigas en el SRCR. Las 5 de este lado y las 5 de este lado. Entonces, para un piso cualquiera hay 10 vigas. Si una de ellas falla, en principio se pierde más o menos el 11% de su resistencia. En realidad menor la pérdida, pues los miembros no se diseñaron al 100% de capacidad, entonces los demás podrían tomar en una redistribución de momentos. 11 es menor que el 33, que es el límite que podríamos tener. Estamos muy bien de redundancia, hay suficientes elementos dentro del modelo hiperestático que podrían tomar los momentos en caso de que una viga fallara. Lo que decía en la sesión de ayer, si tomáramos solamente una luz con vigas rígidamente conectadas, un PRM de una sola luz, una viga que falle es colapso, porque no tiene a quién distribuir. Aquí las demás le ayudan. Entonces es una forma de medir la redundancia. La irregularidad debe hacerse un análisis para saber si al modelar con articulaciones en los extremos una de las vigas, al quitar una viga, qué tan irregular se nos mueve. Hice el análisis y encontré que cumple, no hay irregularidad mayor. Bueno, así hemos completado ya un prediseño del pórtico. Hemos hecho unas alternativas. La segunda parte de las alternativas son las que revisaremos en una sesión próxima cuando trabajemos pórticos con arrostramientos concéntricos del mismo edificio. Entonces vamos a ver con concéntricos cómo quedaría. Ese tanteo lo haríamos todavía en la etapa de diseño conceptual antes de pasar al diseño final. Pero por claridad aquí lo dejo para un ejemplo posterior, trabajando los PAC. El diseño detallado, pues entonces ya vamos a evaluar unas cargas, o recordarlas que ya están bien evaluadas. Las masas, ya las habíamos calculado para cada uno de los pisos. Aquí tenemos que comprobar el comportamiento de los miembros, su arrostramiento, conexiones, pensando en garantizar el cumplimiento de todos los requisitos que tiene el F3. Lo voy a llamar pórtico integral 1. Antes estaban los conceptuales, ahora los integrales, globales, detallados, como quieran. Para el análisis de estabilidad y efectos de segundo orden, utilizaremos el método de análisis directo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Los parámetros para aplicación del método de análisis directo, un análisis dinámico del pórtico, comprobar derivas, comprobar resistencia de vigas, de columnas, revisión de requisitos sísmicos y el detallado del pórtico. Cargas ficticias en todos los niveles .002 de Y sub I, las cargas gravitacionales de cada uno de los pisos. Ahí tenemos en la cubierta por carga muerta, por carga viva. Hay que tener en cuenta que esto se evalúa no para la aferente, sino para media longitud del pórtico transversal. Toda esta área, toda esta masa
tener efectos en este pórtico y toda esta en este pórtico. Es lo que estoy haciendo ahí. El peso total del piso dividido en dos ejes sísmicos. Más 1,6 y más 1, bueno, voy a combinar con sismo, el factor de mayoración es 1. Ficticias para cada uno de los casos, ahí están las ficticias. Reducción de la rigidez, estoy siguiendo los pasos planteados para evaluar el MAD, para trabajar el MAD. Trabajaremos con un módulo de elasticidad de 160.000 y uno de rigidez de 64.000. Esto, lo repito por enésima vez, solo aplica para determinar resistencias requeridas en los miembros, no para derivas. Tau igual a 1, pues hemos visto que la carga axial sobre peso pie es menor que 0,5. De modo que tau es 1. El hecho de que hay unas cargas axiales no alcanzan a afectar el comportamiento inelástico de la columna. Se toma como base el pórtico conceptual, espectro para la zona. Nuestro método del portal, comodísimo, ágil, rápido, que nos permite pensar, conceptualizar la estructura, pues ya no lo estoy utilizando, no. Mi propuesta, cuando les decía ayer que hay que utilizar esos métodos de cortocircuito, esos métodos de subestructuras, el método del portal, etcétera, es para conceptualizar la estructura, pero no pretendo que volvamos a la edad de piedra y que diseñemos con red de cálculo. No se trata de eso. Entonces aquí ya estoy haciendo un análisis dinámico con el modelo completo, teniendo en cuenta parámetros varios del MAD. Los periodos que se encuentran 1.16, 0.39 y 0.22 para el cuarto módulo. La participación es del 88% del primer módulo. La fuerza cortante que resulta es 18.590 kilonewtons. Esa cortante es el 84.6% del F sub S del método de la fuerza equivalente, que nos dice que tiene que ser mayor que el 80%, mayor o igual al 80%. Si por este método dinámico tenemos una fuerza menor que el 80% de la del equivalente, hay que subirla, incrementarla hasta que quede en el 80%. Comprobamos derivas. Ya con este análisis, a pesar de que antes aquí había 54 milímetros, pues ya con este análisis encontramos algo más acertado, más preciso. Las derivas están menores que los límites. Justifica un rediseño. Justifica revisar perfiles, utilizar unos perfiles más livianos, ganarnos una plática. Entonces, ¿qué tal bajar a estos niveles de los perfiles? Para este pórtico, que lo llamé integral 2, obtengo un periodo de 1.25. En la medida en que el edificio es más flexible, que tiene elementos menos pesados, menos robustos, y es más flexible, el periodo es mayor. Y si el periodo es mayor, la fuerza sísmica es menor. Entonces, mira aquí lo que nos pasó. Con este nuevo diseño, tenemos que la cortante se disminuye a 17.600, en el anterior tenía 18.590. Con este nuevo periodo y el comportamiento del análisis dinámico me arroja 17.600. La fuerza es del 80.1% del método de fuerza equivalente, está menor o igual al 80, perdón, mayor o igual al 80, cumple, hasta ahí. Las derivas, perdónenme, las derivas que encontramos están todavía por debajo de la deriva límite. Podríamos pensar en bajar todavía más la capacidad de los perfiles, unos perfiles más livianos, pero ya no vamos a cumplir lo del 80%, entonces no justifica hacerlo.
Si trabajan con perfiles más livianos, se aumenta la flexibilidad, se aumenta el periodo, baja la fuerza del cortante, ya no vamos a quedar por encima del 80% de la fuerza equivalente. Entonces, aquí paramos. Me decía. Para el tema de los periodos no debería cumplir el periodo máximo que es su corte supremo. Sí, hay que revisarlos. Hay que revisarlos. Es posible que me esté boleando, entonces me devuelvo para el anterior. Sí, señor. Hay que revisarlos. Perdón, doctor. En este método hay que plantarse en el punto 8. Sí. Porque en concreto puede ser más y simplemente se multiplican las cargas y se llega a la verificación. Aquí con este método directo hay que plantarse en el 80%. Plantarse en el 80%. Eso es muy discutible, porque 80 y no 75. Los grandes doctores de la madre iglesia, esos se sentaron y dijeron el 80%. Perfiles más livianos nos podrían llevar a tener menos del 80, entonces ya no cumpliríamos esa norma. Estoy analizando un pórtico plano. No estoy analizando saquémonos de la cabeza el planteamiento que tenemos que hacer necesariamente cuando todas las conexiones de la planta son rígidas. Si esto tiene conexiones rígidas en los dos sentidos y todos los ejes, pues hago un análisis en el espacio 3D de la estructura. Pero en este caso tengo pórticos resistentes a movimiento solamente acá y acá. Todo lo demás son articulaciones que se dejan llevar para donde quiere el sitio y para donde lo permitan los elementos rígidos. El concepto es distinto al que manejamos en nuestras estructuras de concreto. Entonces yo estoy analizando pórticos planos. Y es válido hacerlo porque todos los elementos son articulaciones. Si la planta no fuera tan regular como la de mi ejemplo, tuviera entrantes y una L y cosas, ya esto no aplica directamente. Tengo que hacer un análisis de todo el conjunto y torsiones y todas las cosas. Tengo pórticos planos. Esa es la diferencia conceptual. En la construcción en concreto prácticamente nunca usamos articulaciones. Eso complica enormemente la construcción y carece y no sirve para nada. En este caso debemos utilizar tantas como podamos, teniendo suficiente nivel de redundancia. Comprobamos la resistencia de las vigas, pues evidentemente estamos muy sobredimensionados. La resistencia de las columnas, K sub X y K sub Y se toman iguales a 1 para efectos de evaluar la resistencia axial de las columnas, o sea, estos valores de esta tabla. Phi M sub N se supone que las vigas están lateralmente soportadas en toda su longitud. Eso se logra con la losa y los conectores de cortante. Y si fuese necesario, dependiendo de la conexión que vayamos a elegir, tendremos que poner arrastramientos laterales directos en las zonas cercanas a la articulación. Pero en principio esto es M sub P multiplicado por 0.9. Y la carga axial, dependiendo de la longitud, las columnas del primer piso tienen 5,80, son bastante largas, y el diseño es este. Punto 15. Esas columnas están muy amplias en tema de resistencia. ¿Esto incluye efectos P delta y P delta minúscula? Claro, ya estamos haciendo un análisis de estabilidad, entonces hay que contemplar P delta y P delta, hay que contemplar las ficticias para tener en cuenta las imperfecciones geométricas, P delta y P delta, para considerar efectos de segundo orden. Todo lo que vimos en nuestra sesión anterior. Con sismo se llega al 50% de la columna más exigida, 23, 19, 16, están sobradas esas columnas. La columna interna más todavía, porque la columna interna tiene momento por los dos lados de signos contrarios, entonces tenemos un equilibrio ahí. Columna interna, con E, con sismo, estos valores son los mismos para cualquiera de las dos combinaciones, estos cambian lógicamente. Revisión de requisitos sísmicos. Vamos a trabajar con
lógicamente la ley nos lo obliga a con NSR 10 F3. Y para efectos del diseño de las conexiones utilizaremos en principio ISC 35810 o alguna conexión que nos dé por calificar para este caso específico. Como repaso de los requisitos aplicables de F3, vamos a seguir en principio el orden que tiene F3, pero como ese orden no es el más adecuado, en ciertos momentos nos lo vamos a brincar y ya le diré dónde. Pero la idea es hacer un repaso completo de los requisitos que tiene F3, todos, y ver si nuestro pórtico los cumple o qué hay que hacer para que los cumpla. Materiales. Dice el requisito de la NSR, del NSR 10 F3, tiene que ser un material de los que estén en la lista, y hay una lista ahí en el F3. Este está dentro de la lista, luego se permite su uso. Para la resistencia esperada, el R sub Y es 1 con 1, el R sub T 1 con 1. Por tratarse de una 0 a 532 grados 50. Secciones pesadas, uno de los perfiles elegidos, el W30 por 131, tiene un espesor de patín mayor de 38 milímetros. Nuestro perfil de la viga tiene más de 38 milímetros de espesor. Entonces debe tener una tenacidad. Ya hablamos de eso en la sesión anterior. Ingeniera, ¿cómo se mide la tenacidad del perfil del material? Con Charp, la prueba de Charp. Se toma una porción del alma, del patín del perfil, se fabrica la probeta, que tiene una muestra, y se lleva al laboratorio y se rompe con el péndulo y se establece si cumple el Charpy o no cumple. Les decía en la sesión anterior que se puede adquirir el material con el Charpy garantizado. Ustedes pueden decirle a la serie, sírvase enviarme este material con una tenacidad de 40 joules garantizada. Se lo hacen, le entregan el certificado con eso y cobran más o menos $25 por la tonelada de material con certificado de prueba Charpy. Si no lo dice el certificado, se saca la probetica y se va al laboratorio y se ensaya y se encuentra si tiene o no la tenacidad. En este caso tenemos que garantizarla para este perfil por lo menos. Consumibles de soldadura. Entonces, ¿qué tipo de consumible, qué tipo de barra de soldadura se debe utilizar? Hay unas tablas que dicen cuál es la que se requiere. Ya les decía en una sesión anterior que no hay fabricación en Colombia de soldadura de alta ductilidad, pero se consigue en las tiendas fácilmente, no tiene problema. El punto quinto de este numeral no aplica porque no tenemos construcción compuesta. Planos y especificaciones, estoy siguiendo el orden. Planos y especificaciones de diseño estructural, al elaborarlos hay que ceñirse a lo especificado en este numeral. Ya les conté que hay que señalar en los planos cuáles son las juntas sísmicas, cuáles son las áreas protegidas, dónde hay soldaduras de demanda alta, etc. Hay una serie de condiciones que tienen que estar en los planos. Como sigo el orden que tiene NSR, lo nombro ahorita, pero esto debería estar ya al final. Esto es ya cuando estamos elaborando los planos que hay que considerar esto. Sigue este punto, requisitos generales de diseño sísmico. La zona de amenaza sísmica intermedia podría usarse un sistema MO o DES. Elegimos un DES. Debe cumplir los requisitos de 353 y no sé qué. Cargas y combinaciones de carga y resistencia requerida. Las combinaciones las definimos al comienzo del ejemplo. La resistencia requerida se remite a la sección que aplique según el sistema. En este caso es un PRM, entonces nos tenemos que ir a 353. Eso lo estudiaremos más adelante.
Análisis. Se empleó un análisis dinámico elástico siguiendo los lineamientos del título A. El F3.4 comienza a darnos una serie de detallados y de comprobaciones que no es bueno hacer en este momento porque no estamos seguros de si los perfiles que elegimos nos van a funcionar o no. Por ejemplo, no hemos comprobado la jerarquía. Si hacemos todo lo que sigue después del F3.3, siguiendo ese orden, antes de revisar la jerarquía, y cuando revisemos por allá más adelante, 10 pasos más adelante, cómo está el comportamiento de la resistencia de vigas comparado con las columnas, y no nos cumpla, hemos perdido muchísimo tiempo haciendo esos 10 o 12 revisiones que vienen ahí. Entonces, en este punto es bueno que nos brinquemos el orden y pasemos a revisar viga débil, columna fuerte. Relaciones ancho-espesor. Fundamental hacer esa revisión ahorita para estar seguro de que estos perfiles nos cumplen. Para columnas dice el NSR 10, 0,3E sobre F sub Y. El B sobre T límite es B sub F sobre 2T sub F, ya lo mencionamos. Es esta dimensión dividido por el espesor. Es el elemento no atiazado que puede llegar a pandear. Entonces es la mitad de B sub F. La mitad de B sub F es dividido por T sub F. Entonces pasa abajo y entonces queda la expresión en esta forma. Como hay carga axial, en la tabla del NSR 10 nos piden una reducción de este valor. Para este caso el máximo es 0.121, la carga axial actuante sobre la resistencia de diseño. Para columna del piso 1 interior, entonces el valor daría 52.5, para la W30 por 173. Esa es la relación máxima ancho-espesor que se permite para la columna, en este caso. Para las vigas, dice que es 0,3 E sobre FY, eso da 724. ¿Cuánto vale E en este caso? 200.000, 260.000. Eso es para el análisis más. Pero el módulo de elasticidad es 200.000. Dividido por la afluencia, 350. Raíz cuadrada puntual, eso da 724. Y en el alma, 59.1. El alma es un elemento atiazado, está conectado a dos elementos rígidos, entonces tiene mucha menor posibilidad de pandeo local que este que tiene un borde suelto. El del borde suelto puede tener una relación ancho-espesor de 724 o menor. El del elemento atiazado puede llegar a tener hasta 59 de relación ancho-espesor. Revisemos. El perfil tiene 459, el límite es 724. En el patín, en el alma, estoy viendo la columna de los primeros pisos. En el alma, B sobre T, H sobre T es 28.7, el límite es 56.8. Paréntesis, H, que está acá, no es el peralte, sino es la distancia entre este punto donde termina la curvatura y este de acá. 28 contra 56. Dependiendo de la carga axial que haya, este 59 puede reducirse un algo por la acción de la carga axial. Cumplen los perfiles. Y aquí en las vigas, esta casi que nos volamos, 716 contra 724. La verdad es que tenía un perfil más liviano porque en cubierta podríamos utilizar un perfil más liviano, pero no me cumplió ancho-espesor, entonces por eso me vine a este. Entonces hemos comprobado ancho-espesor de los elementos de las columnas
y de las vigas. Cumple relación ancho-espesor. Esta revisión hay que hacerla en este momento y no dentro de media hora cuando hayamos revisado 20 requisitos más. Tenemos que estar seguros de que los perfiles cumplen ancho-espesor. Como lo he dicho varias veces, los IPS y las HEAs en general, por lo menos los pesados, los intermedios, digo, y los livianos no cumplen estas relaciones. Entonces, arranquen revisando eso. Ustedes pueden hacer una tablita con todos los perfiles y tener ya su relación límite no, la propia del perfil, y al elegir un perfil mirar de una vez la H sobre T, B sobre T. En las tablas de la ISC eso está para los perfiles W, eso ya está tabulado. Entonces uno mira ahí en la tablita, oh, sí cumple, sigamos. Revisemos la jerarquía. La columna interior, PRM en el piso 2, en general, es más crítico el caso de la columna interior que el del exterior, porque hay dos vigas que llegan, dos columnas. En el exterior, que estamos utilizando la misma columna, nos va a cumplir más fácilmente. Repito, a un nudo interior nos están llegando dos vigas. La suma de momento de vigas da el doble que en una columna de las exteriores de este pórtico. Siendo la columna la misma, pues si nos cumple en el exterior, en el interior nos cumple en el exterior. Las vigas son W30 por 211, el módulo plástico es 12.3, el momento plástico 4305, el momento plástico al multiplicar esto por 350. Ahí no dice que se utilice fin, de todos modos se simplificaría arriba y abajo. Columnas, tenemos W30 por 261, resisten M sub P 5425. M sub PC debe corregirse por carga axial y además suma de las proyecciones al eje de la viga de la resistencia nominal a la proyección de las columnas. En su R de 10 dice que se puede hallar ese momento plástico corregido con esta expresión. Réstesele a FY, lo que significa P sobre área. La carga axial le resta una capacidad a la columna. Se supone que este esfuerzo es uniforme, se lo restamos a FY. Y con lo que queda de FY disminuido, multiplicado por el módulo plástico, se obtiene el M sub PC corregido. Para calcular cuál es la resistencia a la flexión de la columna, teniendo en cuenta que hay una carga axial, hay que restar el efecto de la carga axial. La carga axial le quita capacidad a la columna para resistir momento. Una metodología que es más o menos aceptable, más o menos, podemos discutirla, pero restarle al esfuerzo de fluencia lo que representa carga sobre área. Entonces queda disponible el 70%, el 60%, qué sé yo, de la fluencia. Ahora sí multipliquemos por el módulo plástico y se obtiene la resistencia asterisco. Eso nos da 9.836 kN/m. Momento proyectado al eje. En esto el ISC no es muy claro, pero yo pienso que hay que proyectar el momento al eje. Es decir,